Hola, buenas tardes. Este es el ejemplo sacado del apunte control automática, dinámica de sistemas 2. Considere 150 s más 1 dividido por s más 3, s más 2, s cuadrado más 6s más 25. Determinar la respuesta del escalón unitario en el sistema. Por lo tanto, al aplicarle h de s partido por s igual a i de s, y esa es la función que se le aplica a un escalón. De la ecuación se ve que posee un 0 en menos 1, que S representa al 0, 5 polos de grado 5 la ecuación, con una entrada derivativa con entrada al escalón y derivativa en la entrada, porque tiene un S en la entrada. Entonces, un polo lo representa en 0, en menos 3, en menos 2, y aquí calculamos el, el, el polo complejo usando la calculadora. Se deja, por supuesto, calcular la prueba. Abrimos este tipo de paréntesis cuadrado y ponemos 1, espacio, 6, espacio, 25. Enter. Ingresamos el comando prut point root. Cuando damos doble de alfa, podemos seguir escribiendo. Y al aplicar enter se acaba. O sea, se ejecuta el programa, porque esto es una función para poder que tome y calcule los valores cuadráticos, y me da menos 3 más J4. Entonces esto da menos 3 más J4. Entonces ahí tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 con el conjugado. Matemáticamente tenemos una ecuación de grado 5 con una acción derivativa en la entrada. Después dice que es necesario tener esto que sea mónico, es decir, que el coeficiente que acompaña al mayor término de grado debe ser unitario 1 o 1. Le pongo 1 de todas maneras. Aquí, si se dan cuenta, sería S por S por S por S elevado a la quinta, no me daría con un valor que no sea 1. Entonces existe solamente un polo y además se ve al ojo que el S no tiene acompañante más que el valor unitario. Entonces pasamos a determinar cuánto vale en el tiempo a 0, a 1, a 2. Por otro lado, hay que destacar que esta función es de inmediato en el tiempo. O sea, la gracia de tener números complejos es que nosotros no vamos a meternos las tablas de la transformada inversa a Laplace, ¿me explico? De aquí mismo nosotros vamos a lograr sacar la solución, ¿me explico? Dejo compartir pantalla y paso a anclar a resolver. Entonces, tenemos que esto es de inmediato de la forma I de t igual a 0 por E elevado a 0 por t, que representa el primer polo. El segundo polo más 1 por E elevado a menos 2t. El menos 2t viene, pues si fuera más 2t no serviría, me daría 2 más 2 más 4. Más a 2 por E elevado a menos 3t, que viene el 3 de aquí. El de aquí es S asterisco, el polo diseño igual a menos sigma más J omega, y en este caso es menos 3 más J4, que en módulo y ángulo esto es 5 con ángulo de 126 punto, no me acuerdo muy bien cuánto da, punto 26 parece. El asunto es que esto es más 2 a sub k por E elevado a sigma t por coseno de omega t más phi. ¿Me explico? Escrito de mejor manera,
considerando que tenemos sigma y omega, menos sigma más j omega, entonces esto sería 2 a sub k por e elevado a menos 3t por coseno de 4t más phi. Esa es la información preliminar. A cero sería la función I de S por S evaluado en S igual a 0. Entonces, I de S es 150 por S más 1 por S partido por S, factor de S más 2 por S más 3 por S cuadrado más 6S más 25. Evaluado en S igual a 0. Levantamos la indeterminación y evaluamos 0, 0, 0, 0, 0. Me queda 150 arriba y abajo me queda 2 por 3 por 25. Dijimos que 2 por 3 son 6, 6 por 25 son 150. Entonces se cancela S con S y eso igual 1. ¿Se entiende ahí, compañero? Sí, profe. Eso es para los polos que dan real. Entonces el primero es 1, así que nos vamos a acordar del primero. El segundo es A1 e igual a 150 por S más 1, dividido por S más 2, por S más 3, por S cuadrado, más 6S, menos cachito S, más 25, por donde se determine S más 2, evaluado en S igual menos 2. Entonces, simplifico S con S y evalúo. Me queda 150 de menos 2 más 1 partido por menos 2 por menos 2 más 3 por menos 2 al cuadrado son 4, menos 2 por 6 son menos 12, más 25. 150 por menos 1. Abajo me queda menos 2. Abajo me queda menos 1. No, 1 positivo. ¿Estoy bien? Sí, y el otro es 17. Y el otro es 17. Y este valor entonces me da positivo, ¿cierto? Más, ¿cuánto me da, compañero? No, es menos 2. Sí, Estaba el pero, menos 2 adelante. Entonces daría negativo menos 2 por 1 por 17. a ver, pero sería menos 2 por 1, pero Mm, arriba sería menos 1. Menos 1 también. Por Sí. eso estoy simplificando, ¿o no? Ah, sí, ¿Sí o no? sí. Porque daría positivo el resultado, ¿cierto? Ujú, sí. ¿Cuánto da? El resultado da 4,41. Entonces, 4,41 positivo. Después nos queda el A sub 2. Va a ser I de S, 150 por S más 1, partido por S más 2, por S más 3, por S cuadrado más 6S más 25, por el que se determina S más 3, evaluado en S igual 3. Entonces, levantamos la indeterminación, me queda 150 por menos 3 más 2. Es importante ahí saber los números. Menos 3 evaluado en S, menos 3 más 1 aquí sería. Menos 3 más 1,
allá arriba, menos 3 más 1, y aquí sería menos 3 más 2. Menos 3 al cuadrado son 9, menos 3 por 6, 18, más 25, ¿cierto? Veamos lo que hay arriba, serían 150 por menos 2 partido por menos 3 por menos 1 por 18 y 25 serían más 7, 16. ¿Estoy bien? Sí. Ujú. Este más, pero igual me queda un negativo. Entonces el resultado final sería negativo. Y, y a ver, serían, por 2 serían 300 dividido por 3 serían 100 dividido por 16, ¿cierto? ¿Estoy bien o no? Sí. ¿Cuánto da 100 dividido por 16? 6,25. Menos 6,25, ¿cierto? Sí. Ahí está el otro. Ahora nos queda el término complejo. El término complejo sería lo mismo. A sub k con ángulo phi va a ser I de S por S menos S diseño. Entonces I de S lo voy a escribir como 150 por S más 1 partido por S más 2 por S más 3 por S menos S de diseño multiplicado por S menos S de diseño conjugado. Y aquí multiplicamos por S menos S de diseño. Y evaluamos S igual en S de diseño. Hablamos con el compañero y voy a hacer la demostración. Que independiente del S de diseño, esto lo voy a dejar expresado así. 150 por S de diseño más 1, ahí está evaluándose el valor. Por S de diseño, por S de diseño más 2 por S de diseño más 3. Pero en el lado de acá me queda S menos S conjugado de diseño. Y al evaluarlo me queda S diseño menos su conjugado. Si sigo evaluando, ahí arriba, y esto lo tomo como forma independiente, lo dejo en standby a esperar por la calculadora porque esto hay que hacer una evaluación de este tipo. Hay que decir menos 3 más J4 más 1. Esto me da menos 2 más J4. Y esto en módulo y ángulo me queda 2 al cuadrado más 4 al cuadrado, raíz de 20, con ángulo de 180 menos tangente a la menos 1 de 4 dividido por 2. ¿Se entiende? Esto era algo como 116,56 grados, algo así. ¿Se acuerda? Sí, 116,56. Y esto representa que cuando uno lo evalúa en S más 1, el polo está dando así, está dando hacia allá. S es menos 2 más J4. Y ese el ángulo es 116 porque se tiene que pasar. ¿Me explico? Como eso va a ser complicado hacerlo por cada uno de los polos, vamos a usar la calculadora para poder simplificar eso. Pero esa es la esencia de dónde aparecen esos 116 grados y de dónde aparecen
Los 125 del polo complejo es que el polo de diseño se ubica en menos 3 más J4, aquí. Y de aquí aparecen los 126, algo, no me acuerdo cuánto eran, 86. como 86, con módulo de 5. Módulo de 5. Ahí se ubica el polo de diseño. ¿Me explico? Bueno, atendiendo a esa lógica, esto lo debemos llevar porcentaje para poder escribir la misma ecuación. A sub k con ángulo phi va a ser igual a ese porcentaje, disculpen, con ángulo phi, por 1 partido por sigma más j omega menos sigma, disculpen, el polo de diseño es menos sigma más j omega. El polo de diseño conjugado es menos sigma menos j omega. Entonces, es menos sigma menos j omega. Si analizamos eso, nos queda menos sigma más j omega más sigma más j omega. Entonces se cancelan siempre las partes reales de esa parte y esto nos queda igual a 2j omega, que en parte polar es 2 omega con ángulo de 90, porque esto está en un complejo puro, entonces como que si estuviera apuntando para allá. Y si esto mide, qué sé yo, 2 aquí, 2 omega, el ángulo que lo representa es 90. Por lo tanto, acá abajo siempre vamos a poner que es 2 con ángulo de 90. Eso es lo que quiero llegar. Que esto es 2 omega con ángulo de 90 cuando hagamos complejo. ¿Se entiende hasta ahí, compañero? Sí, profe. Entonces, teniendo eso en consideración, voy a hacer la evaluación de esta parte de acá. Entonces, voy a compartir pantalla. Entonces, anotamos el complejo, que es el polo diseño, menos 3 más J4, y lo guardamos en una variable, llamémosle A, enter, STU. Yo quiero ver la variable, me voy a var, A, y la paso a módulo y ángulo. Y ahí me da 1026.86. Entonces, la primera evaluación me lo piden en uno arriba, 1 más 116.56. Después me viene el polo varón en 0, S en 0. Después el polo varón en 2. Después el polo varón en 3. Y ahí están todas las evaluaciones. Entonces, en 116. Dejo compartir pantalla y voy a mostrar para allá. Entonces, A sub K con ángulo phi va a ser 4.150 por 4.47 con ángulo de 116 Como punto, 56. punto 56 arriba, abajo me queda el S solo es 5 con ángulo de 126.86 por en 2 me queda 4.12 con ángulo de
104. 104 por 4 con ángulo de 90, ¿o no? Sí. Y después El 8 con ángulo 90. el 2 omega con ángulo 90, ¿cierto? Que es Sí. 8 con ángulo 90. ¿Estoy bien? Ujú. Entonces separamos la parte modular de la parte angular. Me queda 150 por 4,47 dividido por 5 por 4,12 por 4 por 8. Ese es el módulo. Y el ángulo serían 116,56 menos 126,86 más 104 más 90 más 90. En conclusión, ¿cuánto queda el módulo? ¿Cuánto le da esto, compañero? El módulo da 1,017 1,017. ¿Y el ángulo? menos 293,44. Menos 293,44. Y eso lo podemos expresar en radianes. Sería igual a... podemos sumarlo para poder dejarlo positivo. Se va a hacer menos 293,44 más 360, porque es periódico en 360. ¿Cuánto da eso, compañero? Sí, 66,56. 66,56 o 66,56. Y creo que el profesor deja el lado positivo, ¿cierto? Entonces, Sí. para pasarlo a radianes, sería 66,56 por pi dividido por 180, ¿cierto? ¿Eso cuánto da? 1,16 radianes. Listo. Y ahí tenemos la función completa. De todas maneras, está hecha esto, se lo mandé a 0 era 1, 1 por 1 es 1, más 4,41 por e elevado a menos 2t, menos 6,25 por e elevado a menos 3t, más 2 por eso serían 2,034 por e elevado a menos 3t coseno de 4t más 1,16 radianes. Y esa es la ecuación diferencial resuelta de grado 5 sin usar transformada de Laplace. Hagamos el último cálculo, que es graficarla y terminar. Comparto pantalla. Nos vamos acá a plot. Disculpen. Ploteamos. Y nos dice la función en radianes. Choose. Ecuación. Edit. Y ahí le entramos 1. 1 más 4,41 más 4,41 por la exponencial elevado a la menos 2t menos 2 por x en nuestra variable independiente del tiempo. Ahí tenemos la primera. Menos 6,25 por e elevado a menos 3 por x. Ahí tenemos el segundo. Más
2 a sub k eran 2.034 por la exponencial, disculpen, por la exponencial, como me equivoqué en la nota, la exponencial de menos 3t por coseno de 4 por t, eh, ¿cuánto dijimos? Más Más 1,16. más 1.16 radianes. Enter. En el horizontal la quiero ver de 0 como el escalón unitario hasta 2, por si se ve un sobresalto. Y disculpen, del vertical de 0 a 2 y del horizontal, que el tiempo, la voy a ver de 0 a 5 segundos. Y graficamos Irey Drag. Ahí está la ecuación. La ecuación que nos daba en la guía. No, en la otra ecuación. Mira, mi difícil, pero las dos parece. Aquí está, respuesta al sistema de orden superior. Y la ecuación era esta. Las constantes eran esas. Y ese punto estaba casi en 1. Entonces ahí lo comparamos con el obtenido. X, disculpen. Y le drag, trace, X. Y aquí ustedes se mueven. Tienen que ver que ese punto es parecido. El overshoot está aquí. Entonces está en un segundo, ahí está 1.33. Y ahí está el valor, 1.33. ¿Se entiende, compañero? Sí, profe. Eh, Tengo otra parte donde enseño más lento a ocupar la calculadora por si es que no entendí cómo se ocupaba. Ahí guardo primero la ecuación en una variable y después la llamo. Igual que como lo hago en las matrices, pero lo tengo en un video. ¿Alguna Ya. duda, compañero? ¿Algo no se entienda? No, profe, quedó todo claro. Mire, Tengo una dígame. duda como en el momento de llevar como el gráfico al momento de la prueba, tenemos que como hacer como el bosquejo del gráfico que nos da. No, pues usted hace este gráfico y hace el El bosquejo tal mismo. cual. El mismo, o sea, Ah, ya. pone este gráfico y lo entrega, me entrega Ujú. el valor en qué punto está ahí, igual que este. Ah, ya. Ya. Este bosquejo, o Sí. sea, que de aquí usted saca de acá. Acá yo lo hice más rápido por un asunto de que lo dibujó la calculadora, pero yo no he hecho nada todavía en papel. Ujú. Ya. Eso, entonces se va a pedir el tiempo respuesta al 5%, que eso lo vamos a enseñar en clase. El overshoot, que el punto máximo en este caso se pone trace, xi, y se va al overshoot. Ahí, mira, ahí entró por arriba y este es el tiempo de respuesta, 2.8 segundos. Y el sobrepaso, si era el 1 en el escalón y llegó a 1.33, entonces 33% del sobrepaso. Y esos son los dos cálculos que se tienen en esta pregunta.
eso, compañero. Voy a cortar.